A ver, pensemos en una cosa. ¿Cuál es la relación real entre nuestra mente, o sea, todo ese mundo interior de pensamientos, de sentimientos, de conciencia, y nuestro cerebro, ese órgano físico que tenemos dentro del cráneo? Es que, si nos paramos a pensarlo, esta es una de las preguntas más antiguas y profundas de la filosofía, y nos lleva de cabeza al meollo de lo que significa ser, pues eso, nosotros. El fantasma en la máquina. Esta frase, que acuñó el filósofo Gilbert Ryle ya en el siglo XX, describe a la perfección una idea que todos tenemos de forma casi intuitiva. La idea de que hay un yo, que no es material, una especie de fantasma, que vive dentro de nuestro cuerpo, la máquina, y lo pilota. Bueno, pues vamos a ver de dónde viene esta idea tan persistente. Y para entender bien de dónde sale esto del fantasma, tenemos que retroceder bastante, hasta el siglo XVII. Y ahí nos encontramos con René Descartes, que es ni más ni menos el padre de la filosofía moderna y el principal arquitecto de toda esta teoría. Aquí está el kit de la cuestión, para Descartes. No se trata de que la mente sea una parte del cuerpo o una simple función del cerebro. No, no. Para él eran dos sustancias radicalmente diferentes. Por un lado, la mente, que piensa, pero no ocupa espacio. Y por el otro, el cuerpo, que ocupa espacio pero no piensa. Dos mundos completamente separados. Y esto es muy importante. Descartes no se limitó a decir esto es así y punto. Como buen filósofo, se dedicó a construir una defensa lógica muy sólida para su teoría. Presentó unos argumentos muy ingeniosos que, de hecho, se han estado debatiendo durante siglos. Vamos a desgranarlos uno a uno. Este es quizás el más famoso de todos. Nació de su búsqueda de una certeza absoluta, de algo de lo que no se pudiera dudar. Y Descartes se dio cuenta de que podía dudar de prácticamente todo, de sus sentidos, del mundo que le rodeaba, incluso de si tenía un cuerpo. Pero había una sola cosa de la que no podía dudar, del hecho mismo de que estaba dudando. O sea, estaba pensando. Y si pensaba, tenía que existir. Es el famoso pienso, luego existo. Y su conclusión fue, si puedo dudar de mi cuerpo, pero no puedo dudar de mi mente, entonces no pueden ser la misma cosa. El segundo argumento se apoya en el poder de la imaginación, de la lógica. Descartes decía, si puedo imaginarme de forma clara y sin contradicciones mi mente existiendo por sí sola, totalmente separada de mi cuerpo, entonces es lógicamente posible que existan por separado. Y si es posible que existan por separado, es que en el fondo son cosas distintas. Y este último argumento es muy directo, muy fácil de ver. Un cuerpo se puede dividir en partes, ¿verdad? Brazos, piernas, órganos. Pero, ¿se puede hacer lo mismo con una mente? ¿Se puede tener medio pensamiento o un tercio de un deseo? Descartes defendía que la mente, la conciencia, es una unidad, es indivisible. Y por pura lógica, si una cosa es divisible y la otra no lo es, pues no pueden ser la misma cosa. Venga, damos un salto adelante en el tiempo hasta la filosofía de hoy. El dualismo de Descartes, con su idea de un alma inmaterial, se ha encontrado con problemas muy serios. Pero la idea dualista no ha desaparecido, ni mucho menos. Simplemente ha evolucionado. Y aquí el cambio de enfoque es clave. La mayoría de los dualistas de hoy en día no creen en un fantasma o en una sustancia mental aparte. Lo que proponen es otra cosa. Dicen que solo hay un tipo de sustancia, la materia física del cerebro. Pero este cerebro puede tener dos tipos de propiedades, que son radicalmente distintas. Por un lado, las propiedades físicas, como el peso, la estructura de las neuronas, y por otro, propiedades mentales, como la experiencia del dolor o el deseo de tomarse un café. O sea, la conciencia no es una cosa extra, sino una propiedad extra y no física que tiene el cerebro. Para defender esta visión más moderna, los filósofos ya no usan tanto los argumentos de Descartes. Ahora se basan en unos experimentos mentales que son, fascinantes y bastante desconcertantes. Vamos a explorar dos de los más famosos. Este esquema lo explica genial. Solo tenemos acceso directo a una mente, la nuestra. Sabemos que nuestros pensamientos internos provocan nuestras acciones externas. Pero cuando vemos a otra persona actuar, solo vemos la acción. No tenemos ni idea de lo que pasa por su cabeza, si es que pasa algo. Y esta incertidumbre es la puerta de entrada a nuestro primer experimento mental. A ver, olvidémonos de los zombies de las pelis. Un zombi filosófico es algo mucho más sutil y, si lo piensas, más aterrador. Imaginemos a una persona que es una réplica perfecta de un ser humano, molécula a molécula. Habla, ríe, llora y se comporta exactamente igual que cualquiera. Pero por dentro no hay nada. No hay experiencia subjetiva, no hay luces encendidas. Es un autómata perfecto, sin conciencia alguna. El argumento va más o menos así. Primero, ¿podemos concebir un zombi de este tipo sin que sea una contradicción? Muchos filósofos dicen que sí. Segundo, si es concebible, entonces es lógicamente posible, igual que es lógicamente posible un unicornio, aunque no exista en la realidad.
Y aquí viene el golpe final. Si un duplicado físico exacto de una persona puede existir sin conciencia, eso significa que la conciencia no puede ser simplemente una propiedad física. Tiene que ser algo más, algo no físico que se le añade a toda la parte física. Venga, pasemos al segundo experimento mental. Este ataca el problema desde otro ángulo. Ya no se trata de la ausencia de conciencia, sino de adquirir un tipo de conocimiento totalmente nuevo. Imaginemos a un personaje, Harpo. Ha dedicado su vida entera a estudiar la ciencia de la audición. Lo sabe absolutamente todo sobre física, biología, neurociencia. Conoce al dedillo cómo funcionan las ondas sonoras, el tímpano, los impulsos nerviosos, todo el proceso físico. Pero nunca ha oído un solo sonido. Y entonces, un día, una operación le devuelve la capacidad de oír. Y esta es la pregunta del millón. Cuando Harpo escucha por primera vez una sinfonía de Beethoven, ¿aprende algo que no supiera ya? A pesar de conocer, insisto, todos los hechos físicos habidos y por haber. La intuición nos dice que, por supuesto, que aprende algo nuevo. Aprende cómo es la experiencia de oír, esa cualidad subjetiva del sonido. Y si aprende algo nuevo, significa que todo lo que sabía antes, todo el conocimiento físico, estaba incompleto. Existían hechos sobre el mundo, los hechos sobre la experiencia consciente, que no estaban en la descripción física. Y por lo tanto, esos hechos no son físicos. Pero claro, el dualismo, tanto el de antes como el de ahora, se topa con un problema gigantesco. Un problema que muchos consideran su talón de Aquiles. Si la mente o sus propiedades no son físicas, ¿cómo narices interactúan con el mundo físico? Bueno, dentro del dualismo hay dos respuestas principales. La primera, el interaccionismo, que es la de sentido común, la que defendía Descartes. Mi deseo, que es mental, causa que mi brazo, que es físico, se levante. La cosa va en los dos sentidos. La segunda, el epifenomenalismo, es una idea más rara. Dice que los procesos del cerebro causan nuestras experiencias mentales, sí, pero que esas experiencias son un callejón sin salida. No causan nada. Son como el humo que sale de un tren. Esta analogía es perfecta para entenderlo. El motor de la locomotora hace girar las ruedas y como un subproducto también hace que suene el silbato. Pero el sonido del silbato no ayuda en nada a que el tren se mueva, pues para el epifenomenalista, nuestros pensamientos, nuestros dolores, nuestros deseos son como el sonido del silbato, son un efecto secundario del cerebro, pero no tienen ningún poder para causar acciones. Podría parecer que todo esto son ideas muy abstractas, quizá un poco anticuadas, pero ¿el dualismo sigue siendo relevante hoy en día? Pues este número nos da una pista bastante sorprendente. Más de una cuarta parte, el 27,1% de los filósofos profesionales encuestados se inclinan por alguna forma de no fisicalismo, que es la categoría donde metemos al dualismo. A ver, sí, es una visión minoritaria frente al fisicalismo, la idea de que todo es físico, pero está lejísimos de ser una idea muerta. Y esto nos dice que los problemas que plantea son increíblemente difíciles de resolver. Y aquí está la razón de que siga tan vivo. El dualismo se niega a pasar por alto lo que el filósofo David Chalmers llamó el problema difícil. La ciencia es buenísima explicando funciones, cómo procesamos información, cómo controlamos el comportamiento. Esos son los problemas fáciles. Pero el problema difícil es otro. ¿Por qué todo este procesamiento se siente de una manera determinada desde dentro? ¿Por qué hay una experiencia subjetiva ligada a todo esto? Y esta es la pregunta final que nos deja el dualismo. Imaginemos que llegamos a mapear cada neurona, cada sinapsis, que entendemos la mecánica del cerebro a la perfección. ¿Nos dirá eso por qué la actividad en una zona del cerebro se siente como la experiencia del color rojo? ¿O simplemente seguiremos mirando ese abismo que parece separar la máquina del fantasma que la habita? La pregunta, desde luego, sigue abierta.